Bueno, muy buenas tardes a todos. Quiero darle la bienvenida a esta actividad, esta mesa de debate sobre los usos medicinales del cannabis y la formación médica en Argentina, que estamos organizando desde la materia El médico de APS frente a las drogas, de la Facultad de Ciencias Médicas de la UNR, conjuntamente con el Centro de Drogadependencias, el CEATS, y el Servicio Asistencial en Drogadependencias y SIDA de la UDO Ávila y la Asociación de Reducción de Daños de la Argentina. Quiero darle la bienvenida a todos, a los alumnos, a los profesionales, a los colegas, a los activistas, a los amigos, y decirles, bueno, que me reconforta en estos tiempos difíciles este encuentro y este debate, ¿no?, tan necesario hoy en Argentina. Me reconforta porque son días, podríamos decir, de mucha tristeza frente a la incertidumbre sobre la continuidad de un servicio público que desde hace 25 años venimos llevando adelante en el marco de un convenio y de un compromiso con la formación de nuestra universidad con la provincia de Santa Fe. Me alarma, sobre todo, por la decisión de la Agencia de Prevención de Drogas, APRECOT, de no continuar con este convenio y de esta manera imposibilitar la continuidad de este servicio, y espero que estas decisiones puedan ser revisadas por las autoridades provinciales. Porque aquí vamos a hablar de formación, vamos a hablar de formación médica, y el tema de la formación es un eje clave de nuestro trabajo también en este pequeño servicio asistencial público, que no solo ha sido pionero desde la perspectiva de derechos en el abordaje de la problemática de los usuarios de drogas, sino que también es un espacio único en la región para los profesionales de la salud que vienen a formarse a través de concurrencias y a través de pasantías. Bueno, dicho esto, esta pequeña catarsis, quiero decirles que, bueno, estoy muy contenta. Hoy nos acompañan aquí Vicente Masaglia, Agostina Kosachov, Adriana Quiroga y Mario Kameniecki para reflexionar y debatir y avanzar en algunos aspectos que hacen a la formación y a la ética médica. Que yo diría, para contextualizar muy brevemente esta cuestión, el tema de la formación y la ética médica hoy en Argentina lo tenemos que pensar en la coyuntura de los tiempos que corren. Y podríamos definir estos tiempos en relación a tres cuestiones o tres ejes. En primer lugar, digamos, en tiempos que la ley de drogas, la ley 23.737, sigue vigente y sigue maximizando riesgos y daños para los que tienen drogas para el propio consumo o para los que cultivan drogas para el propio consumo, sea para uso recreativo, sea para uso medicinal. Y a 11 años del fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Este debate es hoy fundamental también en los tiempos que corren en cuanto a los tiempos de la reglamentación de la ley de la marihuana medicinal, la ley 27.350, que es una restrictiva en cuanto al acceso, en cuanto a las utilidades de la planta y de los aceites. Es una ley restrictiva que además también genera nuevos problemas y nuevos daños porque legitima la clandestinidad de aquellos que cultivan su propia planta y su propia medicina. Hoy, frente a la restricción de esta ley de marihuana medicinal, tenemos hoy un proyecto de reglamentación de la ley en debate. Tenemos un proyecto que viene a intentar solventar este problema de lo restrictivo de esta ley, de la clandestinidad del autocultivo, incluyendo el autocultivo en la reglamentación. Tenemos en particular en la provincia de Santa Fe una legislación superadora que está hoy en Cámara de Senadores con media sanción, que también abre a un debate sobre la investigación y la producción estatal de la marihuana para uso medicinal. Y tenemos también decretos innovadores y valiosos en ciudades como Rosario y como la ciudad de Santa Fe, que incluyen los registros de cultivadores para intentar de esta manera también dar una respuesta a los daños que causa la ley de marihuana medicinal, incluyendo en el campo de la legalidad, pero también incluyendo la consejería y el asesoramiento en el campo de la legalidad a través de estos decretos. Y el tercer escenario que me gustaría remarcar hoy en Argentina para empoderar, digamos, este debate que hoy nos convoca, es el escenario en el cual la reducción de daños ya ha evidenciado su utilidad y ya ha evidenciado
su importancia y su efectividad para el abordaje de los problemas relacionados con el consumo de drogas. Y de hecho, ya en 2001, con la Asociación de Reducción de Daños de la Argentina, elaborábamos el primer manual de reducción de daños y marihuana, que hoy tiene absoluta vigencia para abordar tanto los riesgos como los daños asociados al consumo tanto ocasional, tanto recreativo, tanto medicinal. También es importante que en el 2001, también junto a ARDA, nosotros lanzábamos, incluíamos en nuestros reclamos por la reforma de las políticas de drogas, por primera vez el debate y el reclamo por el avance con la investigación científica en el campo de los usos medicinales de la marihuana. Esto es importante remarcarlo. Hace muchos años de esto, pero recién hoy, por ejemplo, la ANMAT ha autorizado y legalizado el primer medicamento en Argentina en base al cannabis. Entonces nuestros interrogantes sobre la formación, sobre la práctica médica, sobre la ética de la medicina en estos tiempos tan particulares, se interpelan a preguntarnos sobre si la formación médica está a la altura de las circunstancias, está a la altura de estos tiempos. Si la formación médica está a la altura de la demanda de nuestros pacientes, a la altura de las problemáticas de nuestros ciudadanos, legales, sanitarias, sociales. Y ahí vienen en cuestión todos los aspectos que se abren en las nuevas legislaciones hoy en debate, en el proyecto de reglamentación de la ley de marihuana medicinal y también en algunos decretos como los que tenemos en nuestra ciudad, en la ciudad de Rosario. El rol del médico en el asesoramiento, el rol del médico en la consejería, el rol del médico en la investigación sobre los usos medicinales, el rol del médico sobre la prescripción de la marihuana medicinal y también el rol del médico en relación a la reducción de daños asociados a los usos combinados de la marihuana con otras drogas. Entonces, en este sentido, la pregunta insiste: ¿está la formación médica, están nuestras universidades a la altura de estas nuevas circunstancias? Fundamental que hoy acá tenemos médicos graduados de diversas universidades a los que vamos a escuchar. De la Universidad de Buenos Aires, de la Universidad Nacional de Rosario, de la Universidad de La Plata, un colega de la Universidad de Buenos Aires, pero trabajando en su práctica en otra provincia y en particular en la ciudad de Bariloche. Y a mí me gustaría simplemente recordar algo que para nosotros es un hito fundamental en el debate sobre los usos medicinales de la marihuana. Un hito del que, junto con las organizaciones que hoy estamos acá, con esta Casa de Altos Estudios, hemos sido protagonistas, que ha sido el primer simposio sobre los usos medicinales de la marihuana. Ahí el profesor Aquiles Roncoroni, autoridad, eminencia, profesor de la Academia Nacional de Medicina, nos enseñaba y enfatizaba que la política no podía, no debía ser enemiga de la ciencia. La política no debe, no puede ser enemiga de la ciencia. Para concluir entonces, decirles que hoy nos convocan indudablemente nuevos interrogantes, pero también muchos de los mismos interrogantes que en el 2001 intentábamos responder con el profesor Aquiles Roncoroni. Son otros tiempos, nos acompañan otras legislaciones, nos acompañan otros debates ciudadanos, pero yo diría que aunque tenemos nueva y más evidencia científica, uno de los grandes desafíos es interrogarnos y aportar a la formación médica en Argentina. Porque diría yo, corremos si no el riesgo, lamentablemente, de poder mejorar las leyes, de poder contar con decretos superadores o estrategias que vengan a reducir los daños de las legislaciones equivocadas y dañinas, pero vamos a seguir corriendo el riesgo de que el déficit de la formación médica, de que el déficit de la formación profesional en Argentina siga exponiendo a los riesgos y a los daños y dejando a los usuarios, a aquellos pacientes, en el laberinto de las obsoletas dificultades burocráticas y esclavizados al laberinto también de los accesos a la marihuana medicinal. Dicho esto, es un gusto para mí darle la palabra a Vicente Massaglia, de Bariloche,
médico neurocirujano. Vicente es un especialista en el estudio y en la consultoría sobre los usos terapéuticos del cannabis, y vamos a empezar entonces esta jornada de debate escuchándolo a él. Bueno, buenas tardes a todos. Un poco siguiendo el camino que vos, Silvia, estás marcando, lo que se me ocurre comenzar es hablando de que más allá de las restricciones, digamos, legales, o junto con eso, se va haciendo cierto hábito que va limitando también el buen ejercicio del trabajo sobre la medicinal. ¿Qué quiero decir con esto? En la práctica, digamos, tenemos claro que dentro de todos los cannabinoides que tiene la planta, hay dos que son los que vienen en mayor concentración y son sobre los que se está trabajando en medicina con cannabis, que son el THC y el CBD. La condición legal que pesa sobre el THC hace que pasemos, digamos, por una época en la que está muy de moda el CBD, que por supuesto que no estoy para nada en contra de ese mérito, pero por la condición legal, digamos, que pesa sobre el THC, digamos, estamos dejando de cumplir lo que yo considero que es fundamental, y es que la acción terapéutica del cannabis es por todos los componentes que tiene la planta. Todos los cannabinoides, los terpenos, los flavonoides y el efecto sequito, digamos, que es por el que cumple el efecto terapéutico de la planta. Entonces, el hecho de que el THC está tan mal visto hace que haya una oferta general de aceites con supuestamente solo CBD. Aún si fuera posible que fuera así, realmente que se produjera algún aceite o algún derivado que fuera solamente con CBD, yo no estoy de acuerdo con ello. Yo insisto que en la práctica médica yo tengo demostrado, lo veo, que el resultado está cuando el paciente recibe todos los componentes de la planta. Y que negar el THC es negar la activación de receptores cannabinoides que son fundamentales en montones de las acciones terapéuticas que uno busca. Y creo que eso es parte también de una cuestión, digamos, por decirlo de alguna manera, de moralina. Y sobre eso me parece importante, digamos, correr el velo y entender que estamos trabajando, porque si no vamos a retrasarnos mucho. Si la condición va a ser que se va a ir aprobando de a poco y que vamos a tomar solamente el CBD y esto de esta manera, creo que se va a complicar un poco. No niego el valor del CBD para nada, insisto. Hablo de trabajar con todos los componentes de la planta. Pero así como en algún momento el ANMAT tenía aprobado el aceite Charlotte como única posibilidad, digamos, de conseguir, que he tenido pacientes que lo han utilizado y les ha resultado, pero no les ha resultado mejor que un aceite artesanal o que el aceite que después hicieron sus padres. Por lo tanto, lo que quiero decir es que no hay una única opción, y tampoco el hecho, digamos, de caracterizar, digamos, un cannabinoide estamos haciendo, cumpliendo, digamos, con lo que debemos trabajar sobre la planta. Simplemente creo que estamos tomando como partidos, que en este caso no. El partido para mí es la valoración de la planta, desde todos los usos terapéuticos que tiene. También, en base a esto, es que más allá, digamos, yo empecé trabajando hace años con el tema del cannabis y tenía como una obsesión con que se lograra un estándar en el producto que se hiciera, de modo tal que eso, bueno, resolviera varias cosas, y por otro lado era como que fuera el producto que hay que producir, o el producto que tenía que regularse. Y con el paso y con la experiencia veo que no, que
que hay muchos productos que, si están bien hechos, cumplen el efecto medicinal del cannabis. Tanto los que están muy estandarizados y hechos con métodos ya muy de laboratorio, como puede ser el Epidiolex, especialmente el Sativex o inclusive el Charlotte u otros derivados, como aceites de productores artesanales o de personas que cultivan para ellos o para su familia. Entonces también me parece importante que la posibilidad, la potencialidad de que no pensemos solamente en un solo producto, porque eso también, por un lado, va a llevar a ciertos condicionamientos, digamos que la regulación se va a hacer mucho más compleja, y por otro lado vamos a negar también otra vez la posibilidad, digamos, de echar mano a productos que funcionan, y funcionan bien, y no tienen todo un protocolo, digamos, científico que lo avala, aunque lo tienen en la realidad, digamos, pero no lo tienen de modo estándar, digamos, de las aprobaciones. Por eso es que también lo que yo veo es con la variedad también, lo que va dando es el crecimiento de cada cultivador. Cómo el paso del tiempo y la experiencia que van tomando va haciendo que ellos mismos vayan haciendo determinado tipo de estándar de calidad, y en eso para mí está el sostén del producto. Por otro lado, ¿hay alguien hablando? ¿Puede ser? Le pedimos, por favor, si pueden mutear los micrófonos a los que están participando de la charla. Y la otra cosa que también me parece muy importante es discutir o, digamos, seguir avanzando sobre las vías de administración. Yo he tenido experiencias sorprendentes con el vaporizado, y realmente me parece que es un método especialmente que se lo tiene que tener muy en cuenta como método de rescate para diferentes cuadros clínicos. Y eso también tiene que ver con que no me centraría solamente en la dilución, digamos, en aceites, sino también que digamos, la autorización o lo que se vaya consiguiendo sea lo suficientemente amplia como para que inclusive en una terapia intensiva pediátrica pueda haber un vaporizador, un nebulizador, algo adaptado, donde para determinados momentos y crisis pueda utilizarse inclusive vaporizado, y no solamente como método, digamos, de uso el aceite. En general, digamos, ¿cuál es el perfil que yo le doy a mi trabajo? Por un lado, lo primero que me da la gran maravilla, digamos, que da el cannabis es que uno vuelve a un punto del ejercicio de la medicina donde se cumple una regla básica, y es que no hay enfermedades, sino que hay personas afectadas en su salud. Y desde esa perspectiva hace que la consulta médica sea una consulta que puede llevar 2 horas, 3 horas, donde en todas las perspectivas, donde uno conoce al paciente, uno puede ir entendiendo por qué a esa persona puede resultarle efectivo el tratamiento con cannabis. Porque esa es la versatilidad que tiene esta planta, que en general, digamos, el dolor trae otro tipo de padecimientos personales y familiares, y hay una serie de cosas sobre las que la planta cumple roles no solamente sobre un síntoma, sino sobre el paciente completo.
y entender que es un buen remedio y que tiene que existir el hecho de accederse a esto. Y vuelvo otra vez a la obsesión, digamos, con negar el THC, porque me parece importante en esta conversación, por lo menos, que quede claro que digamos, no utilizo ni recomiendo ninguna cuestión que no esté toda la planta comprometida. Y en la planta está el THC. Y la otra cosa que también me parece importante, en cuanto a las variables, digamos, cuando uno pretende estandarizar, hay algo que es importante tener en cuenta, es que estamos hablando de un producto biológico. A diferencia de algo de síntesis, estamos trabajando con un producto vivo. Entonces, lo que yo voy viendo en mi experiencia es que, más allá de que cambie el fenotipo, porque de un cultivo a otro hay modificaciones, no deja, siempre que se cuide el desarrollo del cultivo, que tenga la experticia de quien prepara el preparado, el aceite, y que en general se mantenga determinada característica de cepa, como para que uno sepa, uno conozca el producto que hace esa persona, entender que la uniformidad tampoco es algo que sea tan necesario. Más allá de que yo soy muy riguroso en cuanto a la calidad del producto, o sea, es un producto que tiene que estar desarrollado el cultivador, tiene que hacerlo de modo orgánico. Estamos hablando de que atendemos niños o cualquier persona, pero atendemos niños, entonces la posibilidad de dar un aceite que tenga metales pesados o cualquier otro componente de algún agroquímico, hay que estar seguro de que eso no suceda, pero hay que entender también que de una tanda de aceite a otra no necesariamente tiene que ser idéntico, y el resultado tampoco tampoco es tan variable porque cambie de una cosecha a otra, digamos. Uno también tiene que tener un poco esa tranquilidad de que no hace falta una cosa tan absoluta. Es más, hemos hecho prueba con algunos pacientes de utilizar que conseguían 2 aceites de la misma cepa, una cepa muy reconocida por su alto contenido de CBD y por la valoración, digamos, que tiene, y que esos 2 preparados hechos con la misma cepa e inclusive con semillas llegadas en la misma partida y todo, elaboradas por 2 personas diferentes, pero bien hechos, llevados a medir a cromatografía, y eran diferentes. Entonces, tampoco ese preciosismo, digamos, en la medición, me parece que sea una obligación, porque tampoco es conseguir. Porque si uno manda a medir 2 tandas distintas de aceite, es muy probable que den diferencias, pero el asunto es que esas diferencias nunca son abismales. Porque partiendo de la misma genética y partiendo de la responsabilidad de la persona que prepara, que hace el derivado, estamos teniendo un producto que es lo suficientemente armónico, digamos, para que sea más o menos lo mismo una partida u otra. ¿Qué utilidades, digamos, yo le doy? Yo en general, respetando los tiempos de la medicina convencional, donde tenemos toda la etapa de estudios preclínicos y después pasar a la etapa clínica con sus casuísticas, lo cierto es que el cannabis viene lento por su prohibición y porque el sistema endocannabinoide, por más que sea de los 90 que lo conocemos, es poco tiempo. Y estamos conociéndolo cada día un poco más. Todavía tenemos que saber más sobre el sistema endocannabinoide y que todavía tenemos que saber más sobre la planta y que tiene que levantarse un poco el prohibicionismo. Lo cierto es que hay evidencia científica de laboratorio que todavía no tiene su expresión en casuística, digamos, en la fase clínica.
Entonces, no me parece importante, digamos, ponerle nombre propio a decir el cannabis cura tal o cual cosa. Lo que sí no tengo duda, y bajo esa perspectiva es la que trabajo, es que es un excelente remedio sintomático. Una convulsión, el dolor, la depresión, el temblor son síntomas. Las enfermedades se expresan a través de síntomas y en general lo que molesta es el síntoma. Digo esto porque más allá de que por toda investigación podemos llegar a cosas mucho más concretas, inclusive por todo el desarrollo que se está haciendo en investigación en oncología, podemos hablar eventualmente de curación, pero no me interesa ni siquiera desde esa perspectiva verlo. Me parece interesante que es lo que en realidad más me gusta, que los colegas de diferentes especialidades me deriven sus pacientes y que no necesariamente tengan puestas expectativas, digamos, de una cosa maravillosa para la especialidad de ellos que no funcionó la medicina convencional, entonces lo derivan a que yo los atienda, sino que simplemente es eso, es dejar abierta la posibilidad de que este remedio, por el abanico amplio que tiene de acciones en el organismo, pueda ser efectivo para lo que ese colega me hace la derivación. Bueno, no quiero seguir ocupando tiempo, no sé si quieren agregar algo o alguna pregunta en particular, continúo, pero si no le paso el espacio a otro. Bueno, creo que han empezado a llegar algunas preguntas también por este medio, también por Facebook. No sé si les parece, las contestamos todas al final y ahora le damos la palabra a la próxima disertante y después nos quedamos charlando al final con las distintas preguntas. ¿Les parece bien, Vicente? Como quieran. Decidí vos que sos la moderadora. Bueno, vamos entonces a avanzar, así podemos después, tener una mirada más integral de todas las perspectivas, digamos, que nos interpelaron hoy en el diálogo con ustedes. Vamos a pasar entonces la palabra a Agustina Kosachov, que es de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Agustina es psiquiatra del Hospital Ramos Mejía y del Centro Carlos Gardel, es jefa del Departamento de Adicciones de INECO y es integrante de la Asociación de Reducción de Daños de la Argentina. Te escuchamos. Bueno, hola, ¿qué tal? Buenas tardes. En principio, muy agradecida por la invitación y es un placer compartir este encuentro, formar parte de él y con los colegas que forman parte del mismo, y gracias a los presentes también por participar. Bueno, en principio, para que me conozcan, me parece como interesante también en relación al planteo y al debate. Bueno, como mencionaba Silvia en la presentación, soy médica psiquiatra. Me formé en la Universidad de Buenos Aires, en la Facultad de Medicina. Luego hice mi residencia en el Hospital Ramos Mejía, que es un hospital del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, donde actualmente formo parte del equipo de salud mental como psiquiatra de planta. Estoy en la parte de consultorios externos, especializándome en la temática de consumos problemáticos. A su vez formo parte del Centro Carlos Gardel, que es uno de los centros de referencia en relación a consumos problemáticos a nivel del país. Y a nivel privado, bueno, estoy en INECO y a su vez tengo mi consultorio privado, pero me parece interesante plantear, y por qué la presentación, que lo que puedo visualizar en principio como denominador común es que más allá de las controversias y las posturas polarizadas que podemos ver y que giran en torno al uso medicinal del cannabis, es que no existen o no tenemos espacios formales de formación, de intercambio para los profesionales, por lo menos desde mi parte médica, tanto en lo que es en la facultad, no he tenido ni formación en consumos problemáticos, ni formación ética. Tenemos 4 meses en la Facultad de Medicina, o un poco menos, en una materia que es bioética.
Y en la residencia, actualmente, porque bueno, también estoy en contacto todavía con la residencia del hospital, en la actividad docente y demás, no hay dentro de lo que es el programa y la currícula nada que contemple formación en consumos problemáticos y menos en usos terapéuticos y prescripción en relación a la formación del uso terapéutico del cannabis. Por otro lado, en mi práctica, en el día a día, lo que me encuentro es cada vez más seguido en relación al planteo y a las consultas de los padecimientos de los pacientes, cada vez más seguido la utilización como herramienta del cannabis medicinal, ya sea en formato de aceite o marihuana fumada, pero lo más frecuente que escuchamos, y es cada vez más moneda corriente, es que alivia tanto lo que es la sintomatología de ansiedad, como también encuentran bastante alivio en lo relacionado con el sueño, ¿sí? La conciliación, el mantenimiento del sueño. Y la realidad es que eso es una experiencia que es indiscutible, la experiencia del usuario. Y me parece que más allá de las distintas posturas que podamos tener y que puedan existir a nivel social, esto es algo que está ocurriendo y no podemos no hacerle frente. Me parece que desde el lado médico, mínimamente nuestra responsabilidad al menos está en la parte de la interiorización, la formación para poder dar una respuesta. En paralelo a esto, que por lo menos a mí me pasa en mi práctica cotidiana, escuchamos que faltan estudios, faltan ensayos clínicos para poder generalizar las experiencias individuales que escuchamos, faltan investigaciones, ¿sí? Eso también es algo indiscutible y todos podemos convenir, me parece, que nos queda un largo camino por recorrer y que recién estamos en el principio en cuanto a esta molécula y planta novedosa. Por otro lado, en cuanto a la reglamentación del uso terapéutico, me parece que no se contempla de un modo claro y formal la formación de los profesionales en torno a las indicaciones, en torno a los usos, los posibles efectos adversos con los que nos podemos encontrar, cómo prescribirlo. Entonces, uno de los interrogantes que se me ocurre y que también lo planteo para debatir es: ¿debería ser una elección nuestra o de los profesionales si formarnos o no formarnos? Yo al menos creo que no, que debería ser algo que esté dentro de las currículas, tanto de la facultad como de las residencias. Debería ser algo que esté. Y por otro lado, considero que la misma escena repite en relación a las adicciones dentro del campo de salud mental. Tenemos un escenario muy parecido, ¿no? Si bien la ley 26657, la ley de salud mental, contempla a los consumos problemáticos dentro de las problemáticas de salud mental, nos encontramos constantemente los servicios con estigma, discriminación, exclusión en torno a estas temáticas. Y un poco digamos, es frecuente escuchar que los profesionales tengan un discurso, frases del estilo: yo no estoy formado en adicciones, este tema no lo manejo, son pacientes más bien complejos. Entonces, me parece que ya no podemos discutir la evidencia o si está prohibido o no está prohibido, sino empezar los profesionales a formarnos para dar respuestas a algo que ya está ocurriendo, ¿sí? Y en torno a esto que mencionaba de las adicciones y el paralelismo con lo que pasa, me parece que también en este sentido, en cierto modo, los profesionales nos habilitamos a esta posibilidad de elegir, ¿no? A esta posibilidad de elegir, bueno, a qué paciente vemos, a quién admitimos, mientras que hay una ley que contempla la inclusión de los consumos problemáticos dentro de la salud mental y a su vez actualmente hay una reglamentación para el uso terapéutico del cannabis. Entonces me parece que insistir con la formación y espacios formales para esto es algo en lo que tenemos que reflexionar y empezar a movernos para que ocurra. Eso. Así que abro el debate y paso la palabra a mis compañeros. Bueno, muchas gracias, Agustina. Gracias.
Bueno, vamos a pasar la palabra al doctor Mario Kameniecki. Mario es médico, psiquiatra y psicoanalista. Es ex jefe del Centro de Asistencia en Adicciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y es miembro fundador de la Asociación de Reducción de Daños de la Argentina. Te escuchamos, Mario, un gusto contar con vos en esta actividad. Mario, estás muteado. Mario, estás muteado. Ahora estoy. Ahora sí. Mario, perfecto. Bueno, Silvia Inchaurraga, muchísimas gracias por tu invitación que hago extensiva a Gustavo Suchinski. Quiero decir una vez más, como lo dije en muchos lugares, que Silvia Inchaurraga es una de las pioneras en las estrategias de reducción de daños en estas geografías y fundamentalmente en Argentina. Y además creo que no está de más recordar que el primer programa de reducción de daños que se implementó en nuestro país fue en la ciudad de Rosario y que estuvo coordinado por Silvio Inchaurraga e inspirado por Silvio Inchaurraga, ¿no? Eso es en primer lugar. En segundo lugar, quiero agradecerles la invitación porque me dio la oportunidad de repasar y de volver a leer algunos temas que tienen que ver con la ética de la profesión médica, y como hoy se dice, más que de la ética de la profesión médica, con la ética de los equipos de salud. Porque hoy no son solamente los médicos los que se ocupan de la salud, sino que son también las enfermeras y enfermeros, los técnicos, los idóneos, los psicólogos y gran parte y un sinnúmero de profesionales que conforman los equipos de salud, los asistentes sociales, los terapistas ocupacionales. Por lo tanto, las normas éticas son válidas para ellos también. Como les decía, estuve repasando y releyendo temas que hace mucho tiempo que no leía, que tiene que ver con un campo normativo que tiene que ver con todas las profesiones de salud, con los equipos de salud, y hoy por hoy se conocen con el nombre de bioética. Hay que decir que en medicina, durante más de 2000 años, nos regimos casi exclusivamente por lo que se conoce con el nombre de juramento hipocrático. El juramento hipocrático contenía la base y la referencia fundamental de nuestra ética en la profesión, con el principio tan conocido que es: lo primero es no hacer daño, primum est non nocere. Sin embargo, a partir de lo ocurrido en la Segunda Guerra Mundial, o sea, entre los años 1939 y 1945, que dieron lugar, después de finalizada la guerra, a los tan famosos juicios de Nuremberg, por el nombre de la ciudad alemana donde se realizaron. En esos juicios se juzgaron a médicos nazis acusados de delitos contra la humanidad. ¿Cuáles eran esos delitos? Eran un sinnúmero de delitos que tenían que ver con experimentaciones en humanos, con no respeto de la dignidad humana, etcétera, etcétera.
que no los voy a enumerar aquí. Creo que los crímenes de los médicos nazis son conocidos por todos, pero se basaban en una legislación nazi de la época que contenía un concepto: las vidas indignas de ser vividas. Escuchen esto, vidas indignas de ser vividas. ¿Cuáles eran las vidas indignas de ser vividas? Los chicos que nacían con malformaciones, esquizofrénicos crónicos, personas con demencias y, por supuesto, los homosexuales, los gitanos, los judíos, eran vidas indignas de ser vividas. Por lo tanto, estaban condenadas a muerte por eutanasia que estaba emanada por el Estado, y donde había médicos, un tribunal médico, que era el que decidía sobre esos casos, un tribunal constituido por 3 médicos que evaluaban, por ejemplo, el caso de chicos que nacían con malformaciones congénitas, y si le ponían un puntito, una rayita roja, significaba que los sacrificaban, ¿no? Estos crímenes que fueron juzgados en Nuremberg dieron lugar a un decálogo que se llamó Decálogo de Nuremberg, que constituyó el primer corpus sobre ética médica después del juramento hipocrático. Básicamente, los principios de ese código tenían que ver con el respeto por la dignidad humana y el respeto por la experimentación con humanos. Ese código, que se conoció con el nombre de Decálogo de Nuremberg, 2 años después, porque esto es en el año 1947, las sentencias del juicio de Nuremberg, 1 año después, en 1948, dio lugar a una declaración más ampliada, que es la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos Universales del Hombre. Mario, me están diciendo acá que se escucha bajo. ¿Podés levantar un cachito la voz? Ahora, ¿cómo se escucha? Está muteado, Gustavo. No, perfecto, Mario. Si te acercas el Perfecto, micrófono un poco ya es suficiente. Me Perfecto. acerco el micrófono. Es muy interesante lo de la Declaración de los Derechos Humanos Universales. Parece mentira, pero en el año 48 esta declaración sostenía el reconocimiento de la dignidad y de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana, que constituyen la base de la libertad, la justicia y la paz en tanto fines de los pueblos de las Naciones Unidas. Y asoció, esto es muy importante, ética con derechos humanos. O sea, Hegel y Kant con los derechos humanos. Esto es muy importante, porque en el año 1964, o sea, unos 15 años después, la Asociación Médica Mundial hizo una declaración que se conoce con el nombre de Declaración de Helsinki, que amplió estas concepciones y puso hincapié acerca de la experimentación en seres humanos. Hasta ahí todo bien. Pero empezaron los problemas. ¿Cuáles eran los problemas que empezaron? Los problemas que empezaron es que a partir de 1950, 1960, la tecnología y la investigación avanzó a grandes pasos, especialmente en los países centrales como Estados Unidos. Y la academia, es decir, la universidad, se asoció a la industria. Y sabemos que la industria
tecnológica, la tecnología en ciencias médicas, va unida a grandes capitales. Y los intereses empresarios empezaron a chocar con la lentitud, según decían, de los procesos de evaluación y de experimentación para aprobar determinadas tecnologías, medicamentos, aparatologías, prolongación de la vida, fertilización asistida y todo lo que se le ocurra, que son cosas que ya están incorporadas en este momento en la atención médica, en casi todos los lugares. Pero en la medida que la tecnología avanzaba y los intereses económicos avanzaban, la igualdad de derechos y la dignidad en cuanto a una cuestión que formaban un todo con la ética, empezó a ser cuestionada. Tal es así que en los años 70, esta bioética que había surgido a partir de los juicios de Nuremberg, se encuentra con nuevos principios que vienen a sintetizar los principios que habían salido a partir de los juicios de Nuremberg. Y estos 4 principios, que son los que yo aprendí en la universidad, porque son de los años 70, cuando los aprendí en la universidad, como decía la doctora Agustina Kosachov, de esto nos enseña muy poco en la facultad. Tenemos apenas una materia que toca la ética y nada más. Y un cachito, un poquito. Estos 4 principios fueron enunciados de tal modo, por supuesto, en Estados Unidos. Los 4 principios que rigen la bioética son la beneficencia, la no maleficencia, la justicia y la autonomía. Acá de dignidad humana no se habla, en absoluto. Fueron muy bien recibidos estos conceptos, estos principios. Sin embargo, son principios abstractos, son principios que reducen la Declaración Universal de los Derechos y que hacen que la salud sea accesible solamente para aquellos que pueden pagarlo. ¿Por qué? Porque estos principios dividieron una legalidad moral de otra legalidad. Una legalidad que tiene que ver con lo económico. Tanto tienes, tanto vales. ¿Sí? No quiero hacerla muy larga, la exposición, con todos los temas que fueron surgiendo, como el descubrimiento del genoma humano, por ejemplo. No sé si ustedes se acuerdan que cuando el presidente Clinton y el primer ministro inglés, Tony Blair, presentaron al público que se había descubierto el genoma humano, al lado de Clinton había un empresario muy importante tecnológico que lo decía todo. Decía, ya nos estábamos dando cuenta que el genoma se iba a privatizar, se iba a patentar y privatizar, en contra de los principios de la universalidad del acceso a la salud. De todos modos, hubo muchas respuestas a estos 4 principios que mostraron de una manera no explícita, sino implícita, que la dignidad humana no formaba parte de la ética médica. Incluso hubo algunos bioeticistas norteamericanos que decían, ¿qué tiene que ver la dignidad humana con la ética? Así, hay trabajos de bioeticistas norteamericanos. Es decir, que el liberalismo y el neoliberalismo económico arrinconaron y de alguna manera se desafiliaron, porque en Estados Unidos
abandonó la Declaración de Helsinki de 1964, la abandonó públicamente, no estaba de acuerdo con la universalidad de la dignidad humana, pero hubo respuestas paulatinas que no se hicieron esperar. Por ejemplo, la UNESCO comenzó nuevamente con declaraciones para que suscriban todos los países miembros de las Naciones Unidas, volviendo a retomar toda la cuestión de la dignidad, y no solamente la dignidad, sino toda la cuestión que tenía que ver con la vulnerabilidad, el acceso a la salud de los más vulnerables, independientemente de su situación económica, o, por ejemplo, toda la cuestión que tiene que ver con el recuperar todos los saberes ancestrales de los pueblos originarios que se ha visto últimamente, en los últimos 10, 15 años, en la revalorización de la fitomedicina, por ejemplo, y en todos estos encuentros que se han realizado entre los pueblos originarios, especialmente latinoamericanos, que tienen un principio que se llama Sumac Causai, que en quechua significa buen vivir, o Teco Cabi o Teco Porá en guaraní. Son distintas maneras de nombrar el buen vivir que tiene que ver con la armonía entre el hombre y la tierra, por lo menos como intento. Todo esto tiene que ver con programas de recuperación de la memoria de la UNESCO, que han empezado a trabajar en esta línea. Yo recuerdo, tuve la suerte de tener en un curso de administración hospitalaria, tuve la suerte de tenerlo como profesor al doctor Mainetti, un eminente bioeticista argentino, y él solía decir: en ética médica, como en todos los temas, existe la regla de oro. Y le preguntábamos, ¿cuál es la regla de oro? Y él contestaba que las reglas las hacen los que tienen el oro. Simplemente era eso. O sea que la ética en medicina no se sustrajo tampoco a las políticas neoliberales. Estamos en un momento de recuperación de la dignidad. Creo que el hecho de poder empezar a prescribir cannabis y de que se pueda contar con una ley que lo reglamente es un gran avance. Por supuesto, no es lo único, no es ni el único avance, ni tampoco creo que sea, como decía Silvia Charraga antes, al principio, lo único. Pero creo que es un paso, y creo que es un paso importante. Bueno, muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Mario. Adriana Quiroga, suponemos que habrá tenido algún problema porque no nos estamos pudiendo comunicar con ella. Lamentamos mucho su ausencia y la de Arek en esta mesa de debate. Así que bueno, es lo único bueno que tenemos más tiempo para poder conversar y debatir sobre estas tres interesantísimas perspectivas que tenemos del ámbito más específico de la práctica de un médico en cuanto a la prescripción del cannabis medicinal, la perspectiva sobre el rol del médico y de la formación del médico y las áreas de vacancia en la formación del médico que nos aportaba Agustina, y también en relación a estos aspectos interesantísimos que nos sumaba Mario Kameniecki sobre la ética, ¿no? Creo que volver a las reflexiones, a las antiguas preguntas que ya teníamos
en la filosofía y releerlas, ¿no? Como él bien decía, releer Kant, por ejemplo, en clave de dificultades para el acceso a la marihuana medicinal, creo que es también, digo, releer, digamos, el primum non nocere de Hipócrates, ¿no? Del primero no dañar, que orienta, ¿no?, nuestra práctica en reducción de daños, también en clave de prescripción médica, también en clave de los tiempos de la reglamentación de la ley de marihuana medicinal, pero también en clave de, como yo decía al principio, los riesgos y los daños que nos da el contexto legislativo de la política de drogas argentina. No sé si Gustavo Zucinchi querés también, digo, el presidente de ARDA, reflexionar algo sobre lo que acabamos de escuchar, y después abrimos, le pasamos la palabra a Lucía Latimori, después, que es colaboradora docente de nuestra materia en la Facultad de Ciencias Médicas, que nos va a pasar un poco las preguntas con las que ya contamos para los disertantes. Hola a todos y a todas, gracias Silvia. Bueno, aprovechando 2 minutos que nos da la ausencia de la panelista programada, nada, 2 o 3 cosas que por ahí estaría interesante reflexionar en este ámbito. Por un lado, pensaba un poco en lo que está viviendo el SADIS, como vos decías al principio, y pensar un poco lo que planteaba Mario en relación a la ciencia y la política, ¿no? Esta relación conflictiva entre ciencia y política, en donde vemos que una política pública se desarrolla en función de opacar la ciencia, donde tenemos un funcionario que como respuesta da la investigación no me interesa, ¿no? En esta línea de ir pensando qué es lo que pasa y hacia dónde está virando, por un lado los discursos y por el otro lado los hechos, ¿no? Me parece que esto es una reflexión posible como para dejar abierta y para que empecemos a preguntarnos, y por el otro lado también, unido a este tipo de cuestiones, lo que tiene que ver con la investigación, la ciencia y la religión, porque bien vimos en este mismo caso que la política pública en Santa Fe no tiene ningún tipo de problema con destinar este tipo de dificultades, con los problemas de consumo de drogas, a las instituciones religiosas. Sin embargo, sí tiene dificultades con seguir habilitando la investigación en un centro enclavado en la universidad y en un hospital. Nada, digo, en esta línea me parece que tenemos que empezar a reflexionar sobre esta cuestión que planteaba Mario y vincular la política y la ciencia. Me parece que esto no es un tema casual, yo lo propongo como para que continuemos debatiéndolo, podamos hacer una actividad en este punto en el cual nadie se escandaliza porque el tema de los consumos problemáticos de drogas sean atendidos por un religioso. ¿Y qué diríamos si fuéramos a un hospital público y nos atendiera un cura por un dolor de garganta? Estaríamos viendo esta cuestión de la ciencia y la religión y la vinculación que nosotros estamos viendo y cómo esto se vincula con las políticas. Me parece que una mínima reflexión como para plantear para otro debate, ¿no? Para otro día. En cuanto al tema específico de la cuestión de hoy, del tema marihuana medicinal, quiero dejar bien clara la postura de la organización, de ARDA, es claramente de una ley mala no se puede sacar una reglamentación buena. La reglamentación que hizo el gobierno anterior, con la ley que hizo el gobierno anterior, con el simple hecho de dividir las luchas, no creamos que lo hizo por una cuestión que tenía que ver con un convencimiento, con la cuestión de lo que tenga que ver con la marihuana medicinal, sino que lo hizo solamente por una cuestión de dividir las luchas y poner las madres que cultivan de un lado y el resto de los usuarios del otro, y separar toda la cuestión que se venía formando crecientemente ya desde los años, de finales de los años 90, pero claramente en las últimas marchas de la marihuana con 500.000 personas movilizándose. Entonces, me parece que
sacaron de apuro una ley que no resuelve en absoluto las cuestiones que tienen que ver con el cannabis, resuelve apenas algunas cuestiones que tienen que ver con epilepsia refractaria, y hoy estamos abocados a una reglamentación que pretende mejorar una ley mala. Con lo cual, les digo que no vamos a ir a un muy buen puerto, porque lamentablemente no podemos mejorar con una reglamentación todo lo malo que tiene una legislación. Así que bueno, esas dos cosas como para dejar sentada una posición. Gracias por la participación. Bueno, Lucía, nos acompañás compartiendo las preguntas. Hay preguntas por todos lados, por las redes, y hay preguntas más que nada de los alumnos de nuestra materia, el médico de APS frente a las drogas, que están hechos a través de la plataforma. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Es un gusto participar de la charla. Voy a comenzar con algunas de las preguntas que nos fueron pasando. La primera es para Vicente y dice que con respecto a su experiencia en el tratamiento con THC en vaporización, ¿en qué cuadros encuentra los resultados más satisfactorios? A ver, no, yo un poco lo que digo es que yo creo que de todos los métodos de incorporación del cannabis, el mejor, desde mi perspectiva, es el vaporizado, porque es en el que mejor se incorporan todos los componentes que forman parte del efecto séquito. Por esto digo, hay técnicas con las que se hace el aceite, por ejemplo, que implica, por una cuestión de temperatura, que se evaporen algunos de los terpenos, cosa que es algo que no es lo ideal. De igual manera, también, tanto la investigación, digamos, de algunos sitios, de algunos lugares, como la práctica médica, me muestra también el valor de los componentes ácidos de la planta, por lo que también el cuidado a no calentar demasiado, digamos, la materia vegetal también, para mí es importante. Por eso, digamos, yo rescato el vaporizado como el mejor método, pero como no es fácil, especialmente, digamos, por la imposibilidad de tener plantas, por la imposibilidad, digamos, legal, especialmente de tener plantas, me parece que por lo menos es bueno tenerlo para aquellos pacientes que tengan picos críticos del síntoma que sea, dolor o temblor u otros síntomas así, digamos, intensos, que lo tengan como componente, como elemento principal de rescate. Pero si es posible también tenerlo, digamos, las personas que puedan disponer de un vaporizador y que puedan tener flores, tenerlo como el modo de incorporar el cannabis, que me parece el mejor, el más completo. Por supuesto, teniendo en cuenta que la vida media del aceite es más largo, por lo tanto, en general, mi recomendación es un aceite como medicación de base y vaporizado como rescate. Bien, perfecto. Tengo otra que es para usted. Pregunta, quiero saber en qué varía la presencia o no del THC en la medicación. ¿Sería el tiempo de respuesta al tratamiento o sería el efecto mismo o ambas? No, especialmente por la necesidad de que el THC esté incorporado en el remedio. O sea, el THC es fundamental para la activación de los receptores cannabinoides tipo 1 y tipo 2 en particular. Esa activación de los receptores cannabinoides también tiene que ver con la psicoactividad del cannabis. Bien. Dependiendo cómo se administre la psicoactividad del cannabis, que depende un poco de cómo se haga el tratamiento, con qué preparado, y a su vez, lo que es lógico también, la individualidad y la reacción orgánica de la persona,
esa psicoactividad no necesariamente es algo que tenga que tomarse como algo despreciable, por el contrario. Para mí forma parte de la terapéutica. Llevado a un extremo, llevado al extremo inclusive porque desde mi perspectiva no tengo tampoco ningún problema con el uso recreativo del cannabis, porque si una persona se va a pescar acá al lago, se fuma un porro y es feliz, es terapéutico. Entonces, desde esa perspectiva, el desprecio que se tiene sobre el THC me parece que complica el uso médico del cannabis, porque el THC es importante. La gran diferencia está en que las cepas recreativas, digamos, tienen un THC muy alto, que puede superar el 20% o el 25%, y un CBD muy bajo. Eso es un clásico de las cepas recreativas como eran. Bueno, a partir, digamos, de la necesidad o del reconocimiento de los médicos del valor del CBD y de que tanto THC probablemente no sea necesario, porque el cannabis también es interesante saber que actúa por dosis pequeñas, no es necesario, digamos, grandes dosis para que cumpla su efecto. Las nuevas cepas que hacen los bancos, o se han hecho nuevas cepas, nuevas genéticas, que tienen un equilibrio entre el THC y el CBD. Esas son para mí la base, digamos, de las cepas que yo recomiendo utilizar, en donde partimos de una relación, digamos, 1 a 1, o puede ser inclusive, si me interesa más CBD, que sea 1,2, 1,3, pero siempre con un porcentual de THC como parte, digamos, del remedio. Bien, la última puede ser para Vicente y después siguen para Agustina y para Gustavo. Preguntan de qué depende lograr una producción químicamente homogénea de aceites de cannabis y si es posible lograr una producción casera pero de calidad. Creo que sí es posible lograr una producción casera de calidad. Hay muchos pacientes que cultivan, algunos con la ventaja, digamos, de tener un amparo legal, y logran, digamos, aceites de calidad. Lo que decía yo antes, y esto es lo que en una época me parecía o tenía la obsesión, digamos, de que debía ser así, que tenía que haber una uniformidad, por lo tanto, el producto artesanal a lo mejor no era lo ideal, sino que tenía solamente que centrarse en laboratorios, ya sea públicos o privados, pero que desarrollaran. Bueno, mi criterio cambió. Lo que yo voy viendo es que aun cuando haya modificaciones entre una tanda, digamos, de preparación de aceite y otra, las modificaciones no son significativas en relación al efecto terapéutico que después tienen. Por lo tanto, siempre que se mantenga esa secuencia de mantener la cepa y los cuidados y elaborar el aceite de determinada manera, me parece que es suficiente. Y esto lo digo porque conozco buenos productores que tienen métodos diferentes. Y sin embargo, y ellos mismos también ven la diferencia digamos, de las partidas. Pero esos dos aceites hechos de calidad funcionan y cumplen las funciones de remedio para los pacientes que abastecen unos o que abastecen los otros. No sé si se entendió. Sí, perfecto. Muchas gracias. Bueno, la siguiente pregunta va para Agustina. Dice, si se puede tener problemas legales hoy por recetar cannabis para alguna patología que no figure en la reglamentación de la ley de cannabis medicinal. Sí, es buena la pregunta. La realidad es que habría que consultar, no sé si alguien está al tanto, la verdad que desconozco. Yo particularmente no prescribo, un poco por lo que mencioné anteriormente, que no tengo la formación.
Sí, obviamente valido a los pacientes que vienen y que, como mencionaba Vicente, por algún tipo de sintomatología, ya sea depresión, ansiedad, alivio del descanso, consumen en algún formato marihuana. Obviamente digamos que valido esa utilización, pero en sí yo no, en mi consultorio, ya sea en el hospital o en mi práctica privada, no lo prescribo. Tengo entendido que en algunos, por lo menos en lo que es a nivel gobierno de la ciudad, en el Hospital Ramos Mejía, se hace en el servicio de neurología, que es uno de los de referencia a nivel nacional. En el servicio de epilepsia hay una de las doctoras que sí lo hace ante determinadas cuestiones muy particulares, pero después la realidad es que no tengo tampoco colegas que en este momento lo estén utilizando. Así que no sabría decirte con respecto a lo legal. Bien, Agustina, muchas gracias. Y la última es para Gustavo, con respecto a la reglamentación. La consulta es que si la reglamentación no soluciona las fallas de la ley, ¿qué estrategias habría que adoptar para una utilización óptima del cannabis? Bien, bueno, está relacionado con la pregunta anterior también, ¿no? Lamentablemente, la ley actual no resuelve las cuestiones que tengan que ver ni con la prescripción del cannabis, ni con ningún tipo de tenencia de cannabis, ni de ninguna otra cosa que no sea y que no tenga que ver con la única patología que está prevista en la ley, en la reglamentación vigente, que tiene que ver con la epilepsia refractaria. Yo no soy abogado, manejo las cuestiones legales, por actividad en lo que tenga que ver con política de drogas, pero la marihuana lamentablemente sigue siendo en todas sus formas una sustancia prohibida, a pesar de que los organismos internacionales ya se han pronunciado en cuanto a la necesidad de quitarla de los listados de sustancias prohibidas, porque está demostrada que no es una sustancia peligrosa. Pero lamentablemente la ley argentina, sobre todo esto está regido por 23737, que es la ley actual argentina, que sigue vigente a pesar de ser incongruente con el resto del sistema jurídico argentino, incongruente con la Constitución Nacional, un fallo de la Corte Suprema de Justicia que ya cumplió 11 años, que ordenaba a modificar el punto de la ley 23737 que se opone a la Constitución Nacional. Bueno, todo el sistema jurídico argentino con una incongruencia absoluta, con una ley como la 23737 vigente, al mismo tiempo que la Ley Nacional de Salud Mental, que nos ampara a hacer un montón de otras cosas que la 23737 nos prohíbe. Digo, estamos en un berenjenal jurídico importante que tendríamos que empezar a ordenar. Esperemos que las promesas del gobierno que asume el 10 de diciembre se cumplan. Entendemos que la cuestión de la pandemia marcó los tiempos de la primera etapa, pero teníamos la promesa del presidente que asumió el 10 de diciembre de modificar estas cuestiones que tienen que ver por lo menos con los usos y las figuras de tenencia. Así que bueno, esperemos que esto se despeje como para poder adentrarnos mucho mejor en todos los cambios que necesita el resto de las reglamentaciones. Con la penalización para la tenencia, todo el resto es imposible. Es imposible investigar, es imposible prescribir, es imposible un montón de cosas porque están más o menos condicionadas por esta ley, ¿sí? A pesar de que hay algunas otras leyes que en algún punto nos compensan de alguna manera la posibilidad de ir haciendo cosas. Lo claro es que todo lo que tenga que ver con epilepsia refractaria está cubierto por la ley y la reglamentación actual de la ley,
de marihuana medicinal, de cannabis medicinal, está contemplado y hay una nueva reglamentación que se está discutiendo que va a ampliar por lo menos esta mala ley a un montón de otras utilidades médicas, pero va a estar necesariamente restringido al ámbito médico, con lo cual creemos que es una minúscula parte de todo lo que tiene que ver con el uso del cannabis. Porque quisiera hacer un agregado con respecto a la pregunta, y es que yo, si bien no lo prescribo, sí certifico cuando algún paciente me pide que yo le indiqué el uso de cannabis medicinal. Sí lo certifico, digamos, por un lado porque me parece que es lo que corresponde, porque a veces para viajar el hecho de llevar el aceite, por lo menos que les sirva algo, la decisión igual la va a tener el juez. Si el juez quiere ser caprichoso, va a ser igual, va a ser punible a lo mejor, pero por lo menos dar el certificado, porque un poco por todo lo que estamos hablando, yo como médico, formado en la UBA, residencia completa, o sea, con todo, cumpliendo todas las pautas de médico, hice el juramento hipocrático y basándome especialmente en el primum non nocere y en la obligación que tengo de responder a la salud, de atender la salud del paciente, yo lo certifico, por supuesto que sí. Si la planta está prohibida, no es un tema que tenga que ver conmigo y mi obligación médica. Por lo tanto, yo certifico que el paciente yo le indiqué el uso de cannabis medicinal. Excelente, muchas gracias por la respuesta de ambos. Quería agregar, sí, Silvia. quería agregar nada más simplemente que digo, acá vuelve a tener vigencia, ¿no? Esto que nos enseñaba el profesor Aquiles Roncoroni, de cómo la política no debiera ser enemiga de la ciencia, ¿no? Y lamentablemente en Argentina tenemos evidencias en forma cotidiana de cómo la demonización de la planta, pero además digo la demonización del uso recreativo, ha obstaculizado mucho de la investigación y mucho también del avance con la reforma legislativa en relación a los usos medicinales de la marihuana, ¿no? Y también tenemos que un poco cómplice de esto es que haya un gaps, que haya un gran vacío en la formación de nuestros profesionales en relación justamente con la utilidad o la evidencia científica sobre la utilización medicinal. Nada más para reforzar la idea. Muchas gracias, Silvia. Esta última pregunta, no es la última, quedan dos más, es sobre si hay experiencia de uso de cannabis en fobias graves y en estrés postraumático, un tema muy interesante. En estrés postraumático sí hay trabajos hechos. En fobias le dejo a Agustina o a los psiquiatras, digamos, aun cuando yo, digamos, indico preparados para pacientes derivados por psiquiatras, que pueden tener diferentes cuadros psiquiátricos, no defino yo el uso para una fobia y me pide apoyo el colega psiquiatra. En cuanto a lecturas de artículos y demás, no leí algo particular en relación a fobia. Sí, sobre lo que mencionaba anteriormente respecto de síntomas de ansiedad y alteraciones del sueño. Y lo que sí te puedo decir es experiencia en el consultorio de algunos pacientes, sobre todo en relación a fobia social, una cuestión de más de ansiedad social, capaz la utilización sintomática para aliviar algún tipo de sintomatología en relación a exposición social con el cannabis. Sí, eso sí, pero no de alguna lectura en particular o algún estudio que yo por lo menos haya hecho. Bien, voy a agregar una pregunta en relación a esto. Preguntan si en esos casos se suplementan con los ISRS o es uno de ambos. ¿Cómo uno de ambos? No entendí esa parte. O uno u otro. No, a ver, digamos, también depende el caso a caso, como el planteo también que haga el paciente y demás, pero a ver, en el caso que
usuario detecte en cierto modo como problemático o que generó en cierto modo una dependencia que a él no le resulta funcional y al plantear querer desprenderse un poco no puede hacerlo, le genera algún tipo de disfunción en su rutina y demás, sí se puede suplementar o con algún ISRS, ¿sí? O si no también yo uso pregabalina también como otra alternativa a veces. Pero bueno, depende del planteo y la estrategia que se use con cada paciente. En el caso de utilizarse en combinación tampoco he tenido ningún problema. Buen dato ese sobre el tema de la combinación. Bien, vamos a pasar a otra pregunta. Esta es para Mario, con respecto, bueno, a un tema de actualidad. Hoy se legalizó el cannabis en 4 estados de Estados Unidos. ¿Por qué acá en América Latina la discusión llega tan tarde? Bueno, yo te voy a decir lo que yo pienso, no sé si esa es la razón, pero creo que hubo una resistencia, y todavía hay, una gran resistencia a modificar la ley 23737, que penaliza la tenencia para consumo personal. A mi criterio esa es la razón. Gustavo ya se explayó en esto antes, pero creo que hay sectores muy reaccionarios frente a esta cuestión y que creo que son los que se oponen a hacer una modificación de ese artículo. Ya no estamos diciendo de promulgar otra ley, sino simplemente intervenir sobre ese artículo, nada más. ¿eh? Yo pienso que esa es la razón. Gracias, Mario. Bueno, por último, esta es una pregunta en relación, bueno, para Silvia, en relación a los hechos de público conocimiento sobre la situación actual del SADIS, que es el Servicio Asistencial en Drogodependencias y SIDA, del Agudo Ávila, que funciona desde el año 1995. Silvia, la pregunta era para vos. Bueno, la situación actual es que estamos esperando a ver qué pasa, estamos esperando a ver si las autoridades provinciales revisan esta decisión que ha tomado la agencia APRECOT, esta decisión injusta, esta decisión equivocada. Hay varios proyectos legislativos en Cámara de Diputados de la provincia. Digo, ya había algunos anteriores que planteaban revisar algunas irregularidades de APRECOT a inicios de la gestión, que habían generado también dificultades de pago de convenios con otras organizaciones de la sociedad civil. Y a la fecha, en este último mes, se han sumado 4 proyectos legislativos de colores políticos totalmente diferentes, porque esto me parece interesante situarlo, porque ya que hablábamos de política y de ética, digo, para algunos pareciera que es una cuestión de política partidaria, y sin embargo no es una cuestión de política pública, ¿no? Es una cuestión ideológica lo que acá se está planteando, y queda bien ilustrado porque apoyan a este servicio tanto diputados provinciales del Frente para la Victoria, como es Matilde Bruera, con su proyecto, como diputados como Carlos del Frade, como Mónica Peralta, de otros partidos. Entonces acá no es una cuestión de color político, sino de, bueno, parece de modelo de trabajo, ¿no? Lo que está un poco en debate, así que vamos a ver qué pasa con estos proyectos legislativos en Cámara de Diputados, vamos a ver qué pasa con todas las instancias en las que hemos planteado la necesidad de revisión de esto, la Comisión de Derechos Humanos del Consejo Municipal, la Comisión de Salud del Consejo Municipal. Contamos con un documento de múltiples adhesiones, encabezada por exdirectores del Hospital Agudo Ávila, y bueno, vamos a ver si logramos que las autoridades provinciales revean esta decisión, que es al menos lo que estamos trabajando, porque a la fecha, bueno, hemos tenido que muy tristemente derivar todos los pacientes que estaban en tratamiento y actualmente el servicio está cerrado. Así que bueno, esa es la situación actual.
Bueno, no sé si alguien más quiere agregar algo. Esas fueron más o menos las preguntas que estuvieron circulando. Bueno, no sé si los disertantes quieren cerrar con alguna breve reflexión, ¿les quedó algo por decir? No sé, Gustavo, si no, bueno, agradecerles. No, a ver, mínimamente aprovechando esta cuestión del tema del SADI, la política y la ética, ¿no? Vinculación entre estas tres cosas. Y algo más, una reflexión sobre la historia. Los mismos funcionarios y las mismas personas que en la Argentina vamos a ver las cuestiones históricas europeas y veneramos todo este tipo de cuestiones, qué es lo que hacemos con nuestra propia historia, ¿no? Porque el SADIS tiene un valor histórico para la Argentina y para las políticas de drogas en la Argentina. Parece que esto, poder ver esta incongruencia de la que somos capaces, algunos de los que estamos haciendo política y algunos de los que están haciendo política, de negar su propia historia, ¿no? Digo, y de tapar su propia historia y de borrar, de tratar de defenestrar la propia historia de la reducción de daños en Argentina, lamentablemente a pesar de los discursos. Así que bueno, nada, simplemente eso y agradecerlo. Bueno, gracias Gustavo por tus palabras y apoyo en particular a nuestro pequeño servicio. Les agradecemos a todos por habernos acompañado. Vamos a continuar con este tipo de actividades. Me parece fundamental la posibilidad también de encuentro con estas preguntas de estudiantes de la Facultad de Ciencias Médicas de la UNR que tienen justamente frente a ellos este desafío de su formación y de también estar al día con los nuevos debates de la Argentina contemporánea y poder también, digo, esto articularlo con otros profesionales, con activistas, con amigos de ARDA y de otras organizaciones que han estado aquí también compartiendo sus inquietudes. Agradecerles a todos por habernos acompañado y bueno, hasta la próxima. Gracias. Hasta luego, muchas gracias.